conversación de hace tantos años con la gente querida de Secodap. Y hoy nos han planteado este tema que me parece oportuno. No es que es nuevo y de seguro lo volveremos a tratar más adelante, pero es que, caramba, hoy, y de allí se desprende ese análisis que se hace de la, coloco entre comillas, la generación de cristal, porque padres que pretendemos evitarle cualquier tipo de contratiempo, de frustración, de elemento negativo de la vida de nuestros hijos, cosa que uno no es sana y dos, no es viable, no es factible. Convertimos a los niños en el centro de toda la atención, de toda la preocupación, de todo el cuidado, y al final como que terminamos incluso ocultando los peligros inherentes a la vida, que están allí, y en algún momento, tarde o temprano, puede que se tenga que enfrentar a ellos. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los límites, de cuál es la línea, esa raya amarilla entre proteger, que sí, es verdad, es una de las funciones de nosotros como padres, pero la otra, la sobreprotección y los riesgos de criar a un niño sobreprotegido es el tema hoy en nuestra sección con Secodap. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y hoy dando la bienvenida a Jania Horta Barroso, psicólogo del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de Secodap, @Secodap. Jania, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Román, buen día, gracias por estar con nosotros de nuevo. Hablaba yo, Jania, hace un instante de una raya amarilla, esa que delimita la protección lógica, función de uno como padre, a la sobreprotección, esa que puede causarle un daño a nuestros hijos. Esa raya amarilla es muy difusa, es muy difícil de identificar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, realmente también partimos siempre del hecho de reconocer que a nosotros no nos enseñan en ningún lado a ser papás. Entonces, darnos cuenta de cuál es nuestra labor y cómo llevarla a cabo de la mejor manera posible es de las cosas más complicadas que hay, ¿no? Porque justamente tenemos una línea muy amarilla, como tú dices, de que no queremos de pronto sobreprotegerlos y estar como encima, pero tampoco entonces ser los amigos para siempre, más bien como que demasiado permisivos, y justamente en esa es una de los retos más grandes que tenemos nosotros como papás, ¿no? Pero cómo hacerlo es la pregunta más complicada, ¿no? Jania, si cruzo esa raya amarilla y me convierto en un padre sobreprotector, ¿qué va a ser de mi hijo en el futuro, en la adolescencia o como adulto? Bueno, la realidad es que cuando estamos hablando de una persona adulta, que si yo me pregunto hoy, les pregunto a todos los papás, en 25 años, ¿cómo quieren que sea su hijo? Bueno, probablemente me respondan, quiero que sea independiente, quiero que sea responsable, respetuoso y un montón de atributos. La pregunta clave es qué estoy haciendo yo hoy para eso. Entonces, justamente si yo soy sobreprotector con mi hijo, no lo estoy preparando adecuadamente para los retos que va a enfrentar a lo largo de la vida. Y no solamente estoy hablando cuando tenga 30 años, estoy hablando hoy en día en el colegio, solucionando los problemas con los amigos, con los docentes, en la universidad. Ya entonces estoy tratando, si sobreprotejo a mi hijo, a veces creemos como papás que a los 18 años nos cae como un manto sagrado de la adultez y ya ellos aprenden solo a ser adultos y todo. Y la verdad es que no es así. La verdad es que más bien le estamos haciendo un daño colateral a nuestros hijos en esa sobreprotección, porque justamente no los estamos enseñando a que ellos mismos logren desarrollar esas habilidades para enfrentarse a la vida. Y hoy en día que se habla tanto de esto, del padre sobreprotector, entonces surge esa otra tendencia que es diametralmente opuesta. El que dice, pero déjalo, y déjalo que se caiga, y déjalo que meta el dedo, y déjalo que haga, y que haga, y que haga, porque con base en ese error él va a aprender. ¿Es correcto responder así? Bueno, depende. En algunas situaciones sí y en algunas situaciones no, porque ¿qué pasa? Tampoco se trata de que nosotros le vamos a evitar todas las consecuencias naturales de la vida que pueda tener a nuestros hijos. Y tampoco empujarlo a ella. Exacto. Claro. Entonces hay que primero pensar en la seguridad, ¿no? O sea, si mi hijo se está enfrentando a conductas de riesgo que de alguna manera lo pueden exponer a peligros inminentes, a consecuencias que de pronto no haya vuelta atrás, oye, yo tengo que estar ahí pendiente. Por ejemplo, lo voy a llevar a una fiesta, yo no conozco con quién va, no sé quiénes van a estar allá, no sé a qué se va a exponer, nunca le he hablado de los riesgos que pueden haber en una fiesta y yo lo lanzo porque, bueno, él aprenderá.
él se llevará su chasco, o tiene unas amistades que de pronto sé que no le hacen bien, bueno, él tendrá que ver por cuenta propia cómo le va, y yo nunca le hablé de los riesgos, nunca le hablé de cómo defenderse. Entonces ahí ojo con eso, porque obviamente estamos enfrentándonos a unas conductas de riesgo. Pero por otro lado, la vida también tiene unas consecuencias naturales. Por ejemplo, hay papás que de repente con el tema de la tarea, ya llegaron a la adolescencia y los hijos no quieren hacer la tarea. Y estoy yo detrás todas las noches, bueno, pero dale, ponte a estudiar, que es hora, que para mañana y tal. Oye, hay consecuencias naturales que la vida le va a hacer a tu hijo para que él aprenda también las cosas. Entonces, si no hizo la tarea, va a tener por consecuencia una mala calificación o un reporte de la maestra, un regaño de la maestra, y eso socialmente para él es una consecuencia negativa. Y de ahí puede generar aprendizaje. Entonces yo creo que ahí está la línea de saber cuándo sí, cuándo no. Volviendo a la analogía de la línea de la raya amarilla, digamos, como padre identifico, caramba, sí, estoy siendo un padre sobreprotector y no quiero serlo porque entiendo los riesgos. A lo mejor tengo 1 año, 2 o 5 o 10 siéndolo y me planteo revertir esa sobreprotección. ¿Estoy en capacidad de hacerlo? Entonces, ¿cómo eso que durante 1, 5 o 10 años he venido inculcándole a mi hijo, decirle ahora, mira, ¿sabes qué? Actúe mal. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo revertir esa sobreprotección? Bueno, en principio lo que tú dices, lo que acabas de decir es fundamental. Que yo pueda reconocer que me equivoqué es clave para los papás, que a veces se nos hace muy difícil como adultos reconocer que no siempre lo hacemos todo bien, ¿no? Sí. Pero una vez que yo pueda reconocer que eso fue una realidad y yo quiero revertirlo, por supuesto que se puede hacer. Yo tengo que hoy en día tratar de darme cuenta dónde he logrado fallar en ese sentido y poner manos a la obra, ¿no? Y decir, bueno, de pronto tengo que soltar un poquito y ver a qué me estoy enfrentando, porque yo creo que la pregunta es más personal. ¿Cuál es el miedo que yo tengo de que mi hijo se equivoque? ¿Es un miedo que yo tengo socialmente de que yo fracase como papá? O más bien, sí, entonces no sé muy bien cómo hacerlo en la práctica. Entonces, si la respuesta es más personal, oye, yo tengo que trabajar en mí como papá, de reconocer que, bueno, no todo lo que haga mi hijo necesariamente dice todo lo que yo soy. Pero más allá de eso, es poder saber, bueno, ¿qué hago? La independencia, por ejemplo, es algo que no se enseña en un librito ni en una clase. ¿Yo cómo puedo hacer eso? Tengo que ir soltando a mi hijo un poco y permitiéndole generar espacios en su día a día para que él me demuestre a mí que pone en práctica todo lo que yo he hecho. Entonces, por ejemplo, lo pongo en una situación, hay una serie muy buena que siempre usamos este ejemplo en Secodap, un abuelito que llevaba a las hijas al colegio y la mamá le dice, mira, de regreso acompáñalas porque hay que estar pendiente de ellas. El abuelo les dijo, no, mira, váyanse ustedes adelante que yo tengo que hablar con un amigo y nos vemos. Pero en el camino él iba detrás, muy pendiente. Las niñitas llegaron solas a su casa y de repente la mamá les dice, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste sola y tal? Y el abuelo cuando llega tranquila, o sea, yo estaba atrás, pero yo quería ver cómo se comportaban ellas también en ese recorrido. Si había alguien que se les acercaba, cómo se comportaban, ahí uno detrás. Y yo creo que esa es la analogía que como papás tenemos que estar. Siempre presentes, pero no demasiado encima de ellos. Porque hay que generarle espacios para que yo mismo como padre también adquiera confianza, ¿no? Y yo me demuestre, mira, sí, mi hijo de verdad internalizó todo lo que yo le he enseñado y está poniendo en práctica porque yo le permito esos espacios para que él me lo demuestre. Ojalá hubiera un manual básico de paternidad, ¿no? Sí, eso es lamentable y básicamente nos basamos en nuestras propias experiencias de cómo nos criaron a nosotros y también a veces repetimos patrones que no necesariamente son los mejores. ¿Cuántas veces hemos dicho de pequeños es que cuando yo sea padre puedo hacer muchas cosas, puedo cometer muchos errores, pero no lo voy a cometer? 30 años después tú dices, mírame dónde estoy. Y las mamás te dicen, ya verás cuando tú seas mamá lo que significa eso. Jania, 1.000.000 de gracias por este tiempo, ¿ah? No, a ti, Román, a la orden Secodap, nuestros talleres de disciplina positiva, de crianza, son gratuitos para los papás, entonces ojalá que si quieren aprender un poquito más de eso, pues se inscriban. Ojalá así sea, @Secodap. Jania Horta Barroso, psicólogo del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de Secodap, insisto, @Secodap. Son las 8:24 de la mañana, permítame en publicidad.